amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy tengo un video que me lo han pedido por años y estoy muy contento de poderlo traer justamente hoy en este día tan especial. ¿Y por qué tan especial? Por dos razones. Primero, porque me han pedido por años poder trabajar un bosque y hablarles sobre bosques y todo lo que tiene que ver bosques, que nunca he podido, pero hoy tengo por fin la oportunidad de poder trabajar un bosque acá con ustedes. Y la segunda y no menos importante es que hoy es mi cumpleaños número 46 y estoy sumamente contento, sumamente agradecido con Dios de poder llegar a esta fecha, a esta edad, que me siento sumamente contento y agradecido. Así es que tenemos doble motivo para celebrar: un hermoso bosque de ciprés hinoki y obviamente el cumpleaños de su servidor. Así es que hoy es un día súper especial, pero vamos a empezar con estos amigos que tengo acá a comentarles un poco de qué se trata, cómo llegó este árbol acá, qué hicimos con él, qué vamos a hacer para empezar a comprender un poco más sobre este mundo tan amplio que tiene que ver de los bosques. Y es que cuando hablamos de bosques, no es solamente coger una laja bonita o una maceta larga, profunda, bajita, donde podamos tener una cantidad de árboles plantados. Es un poco más allá. Cuando hablamos de bosques y composiciones de varios árboles, hay ciertas normas, hay ciertas cosas que se esperan ver en una composición de árboles, que vamos a ir viendo poco a poco mientras voy contando un poco la historia de esta composición, de este bosque, que como dije es ciprés hinoki. Es de un cliente que lo trajo acá a mi taller para poderle dar una refinada y poderle ayudar con una situación que tenía con esta composición. Pero ya les cuento un poco sobre lo que pasa con este amigo que está acá, que es bastante pesado. No le puedo dar vuelta porque me da miedo quebrar la laja, aunque es de un buen grosor. Tal vez la distribución del peso, si yo hago levantarla, se va a partir en dos y ahí sí voy a tener un problema complicado para resolver. Entonces vamos a dejarlo así. Punto número uno que tenemos que tomar en consideración con los bosques. Cuando hablamos de un bosque, se espera que todos los árboles sean de la misma especie. ¿Por qué? Bueno, por razones un poco fáciles de comprender. Y es que la ventaja de tener todos de la misma especie es que todos crecen y se comportan de una manera muy similar. Si tuviéramos, bueno, en este caso son juníperos, es ciprés hinoki, pero si tuviéramos tal vez acá en el centro un ficus, muy probablemente este ficus crecería muchísimo más rápido y mucho más fuerte que los demás juníperos, habiendo ya problemas inclusive de salud, problemas inclusive de espacio, problemas de tal vez que él se va a comportar de una forma, un crecimiento, como dije, más rápido que ellos, el árbol se va a desarrollar mucho más. Entonces hay patrones distintos de crecimiento y consideraciones distintas en cuanto a crecimiento y cuidado del árbol en general. Que si tenemos todos de la misma manera, de la misma especie, todos se van a comportar, se esperaría, de una forma distinta en cuanto a cuidado, desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, se vería como un todo. En este caso, a la hora de cultivo, cultivamos un solo árbol, entre comillas, pero en realidad son varios. ¿Qué se espera inclusive de un bosque? Que llegue el momento en que su crecimiento radicular sea tan potente, al estar en una laja muy bajita, donde las raíces tienen que estar lo más planas posible, va a llegar un momento en que ellas se van a entrelazar de tal manera que en algún momento todo esto va a pasar a ser un solo árbol, entre comillas. Entendemos que son varios, pero su sistema radicular se va a fusionar, se va a entrelazar, que va a llegar el momento, yo lo he visto con bosques que yo hacía hace muchos años, donde a la hora de trasplantarlo, usted levanta una sola placa de raíces. Por ejemplo, con ficus, yo lo hacía mucho. Y esto usted lo levantaba, entonces levantaba una sola capa de raíces, recortaba alrededor y volvía a anclar y asunto concluido. Obviamente con juníperos el crecimiento radicular es diferente, es un poco más lento en sí, lleva varias situaciones y lleva varias características distintas, pero la idea es que esa es lo que se espera cuando trabajamos con una sola especie, que su comportamiento sea similar o lo más parejo e igual posible, a razón de crecimiento, a razón de ramificación, a razón de estética, a razón de diseño inclusive. Por eso es que se espera que sea una sola especie. Punto número 2, muy importante, la cantidad de árboles. Se espera que en composiciones de bosques
trabajemos con números impares, 3, 5, 7, 9, etcétera. ¿Para qué? Para lograr una asimetría y no lograr una simetría perfecta. En este caso, buscamos un dinamismo, buscamos una asimetría que le imprima más naturalidad a la composición, que los árboles se vean más naturales, que usted realmente sienta que está viendo un bosque real, que si usted se hace pequeñito por acá y camina, realmente usted siente que está caminando por un bosque. Por eso trabajamos números impares. Si fueran números pares, se vería muy simétrico, se vería muy parejo y perdería ese toque naturalista, ese toque que le da el ver 5, 7 o 3 árboles en acomodo distinto, por lo cual el árbol se va, o la composición al final se va a ver muchísimo mejor. Ahora, no es que si usted está haciendo un bosque con 4 árboles, es un pecado capital y tiene que botarlo. No estoy diciendo eso, pero se vería mejor si agrega un quinto o quita 1 para tener 3 o para tener 5. Por el tema del acomodo, por el tema de la asimetría y por el tema de la naturalidad que tenemos que darle. Si usted logra tener 4 árboles y la forma, por más que usted los acomode uno al lado de otro o en alguna forma en que los pueda acomodar, siempre se va a ver simétrico. Siempre se va a ver simétrico, pero ese impar, ese quinto o ese tercero va a lograr asimetría, siempre va a haber más peso hacia un lado o hacia el otro, más profundidad en un lado y en el otro, y esa asimetría le imprime naturalidad a la composición. Súper importante. Y partiendo de este punto, vemos el punto número 3. ¿Qué sería? Nada más y nada menos que el acomodo y la posición en la que tienen que estar los árboles. Y ojo, cuando trabajamos bosques, no es simplemente trabajar un frente por donde la gente va a ver la composición, sino que el acomodo en 360 grados de la composición tiene que tener un sentido y tiene que tener un acomodo lógico, y se espera que por los 4 costados usted pueda ver los 5, los 3, los 7 o los 9 árboles. Obviamente, a mayor cantidad de árboles, mayor es el reto de lograr este efecto visual. ¿Cómo es así? Quiere decir que si usted se para acá de frente y usted puede ver los 5 árboles, y se lo voy a mostrar, aquí hay uno, aquí hay otro, este puede ver los troncos, aquí está el otro, aquí atrásito hay otro y acá hay otro. En este frente donde usted lo está viendo, frente a sus pantallas, usted puede ver los 5 árboles, pero si se pone aquí, también vas a tener la capacidad de ver toda la composición y vas a ver un tronco acá, otro tronco aquí, otro tronco acá, otro tronco aquí y otro tronco acá. No importa la visión, yo en este momento estoy de lado y ahí usted va a poderme ver y va a poder ver los 5 árboles sin que uno se estorbe sobre el otro. No es que hay un árbol por aquí escondido que está detrás de este tronco, no, cada uno, sin importar el costado. En este lado estamos en el costado izquierdo de la composición y usted puede ver todos los árboles. De igual manera, si lo vemos de este lado, vemos todos los árboles, y si nos ponemos de atrás, también vamos a ver todos los árboles. Por eso digo que entre mayor sea el número de árboles, mayor va a ser el reto a la hora de acomodar los árboles para que se vean por los 4 costados. Muy poca gente toma en consideración este punto, y a veces si los vemos de uno de los lados, se ven todos los árboles rectos, y eso no, así no se ve ningún bosque. Un bosque natural no se ve así. Uno hecho por el hombre en un parque municipal, así, si usted ve los árboles instalados en hileras o en filas, y usted se da cuenta que eso no es algo natural, que eso es algo creado. Pero un bosque queremos imprimirle esa naturalidad, ese punto extra al detalle, a la composición. Este detalle de poder ver los 3, los 5, los 7, los 9 árboles compuestos de forma que no importa el ángulo, usted los pueda ver todos. Y ojo, no tienen que estar todos rectos. Alguno puede estar un poco más inclinado hacia un lado, hacia el otro, tal vez hacia adelante, tal vez hacia atrás. Todo eso imprime naturalidad. Ese elemento extra, esa milla extra que nos tomamos en pensar un poco y acomodar y que la composición cobre esa naturaleza, va a ser un éxito rotundo a la hora de crear una composición y un bosque. Y el último punto que vamos a hablar es sumamente importante, y es la triangularidad. La triangularidad en bonsái es algo que nosotros tenemos ya implícito en nuestra mente cuando empezamos a crear composiciones y diseños con los árboles. Pero cuando trabajamos con un bosque
es importante que esa triangularidad esté presente en todos los individuos de la composición, que cada uno tenga su propia triangularidad y que juntos formen un solo triángulo. Eso es un punto súper importante y de la misma manera ese triángulo debe cumplirse por los 4 costados donde usted ve el árbol, la composición, ¿ok? Es súper importante, que es justamente lo que venimos a hacer el día de hoy. Ya vimos los puntos más generales a la hora de crear una composición. Un punto extra no es muy sencillo y es a la hora de acomodar los árboles. Ya vimos la parte de estética, ahora la parte de posición. Unido a la parte de que todos tienen que verse por los 4 costados, usted podría agrupar todos los árboles en un punto y en elevaciones diferentes. Quiere decir que no tiene que usar el 100% de la laja que puso, sino que puede agrupar los árboles, tal vez un grupo más grande aquí, por ejemplo, haber agarrado estos 3 y agruparlos un poco más, haber dejado un espacio más libre aquí y poner otros 2 aquí. Entonces tenemos un punto más alto, un punto más bajo, siempre cumpliendo los temas de la triangularidad. Eso del acomodo ya es un poco de imaginación, ¿ok? Pero siempre cumpliendo ese tipo de parámetros que se les estoy avisando, que les estoy comentando el día de hoy. En este caso, la persona que hizo esta composición aprovechó el 100% casi de la laja con la que tiene. El árbol se ve espectacular, se ve grande, se ve ancho, se ve frondoso y la especie se presta para eso, ¿ok? Entonces, pero también tomar en consideración que pudimos haberlo hecho con árboles tal vez más delgados, más pequeños o uno más grande para poder generar ese acomodo. Punto importante, siempre tiene que haber un árbol dominante. Por efecto de triangularidad, por efecto de profundidad, un árbol dominante, un árbol más fuerte, que en este caso es este. Por lo general, árboles más pequeños en la parte trasera, que usted lo ve, solamente tengo uno aquí, que va a imprimir también esa triangularidad y esa profundidad visual, tridimensionalidad en la composición. Entonces yo sé que aquí yo tengo este árbol que me está imprimiendo esa profundidad justamente aquí porque hay un espacio vacío muy amplio acá. Y tengo este aquí, no tanto aquí porque aquí están un poco más juntos y hay como una lomita, los árboles se elevaron, pero aún así tengo 5 posiciones, 5 alturas diferentes que ya luego con poda y con el acomodo pues podemos irlas mejorando y marcándolas todavía un poco más. Ok, este árbol vino acá para poderle dar una refinada. Se le hizo una barrera con arcilla. Por lo general cuando trabajamos bosques y la laja obviamente es plana, necesitamos crear un medio por el donde el sustrato a la hora de sembrarlo no se vaya a lavar. Entonces podemos utilizar arcilla entre otros materiales. Esta barrera de arcilla se crea manualmente obviamente y se le hace el contorno a la laja para que el sustrato a la hora de regar no se lave con el agua y tener un poquito de espacio para poder sembrar los árboles. Obviamente los árboles tienen que estar anclados. Los alambres se pegaron con resina epóxica directamente a la laja y cuando ya se secó, pues entonces en la posición en la que decidimos, ahí el árbol se ancla, las raíces se abren bastante y se ponen prácticamente planas y los árboles se siembran. Si no tiene keto, que obviamente lo que se usa mucho es keto, esta es una opción muy económica y muy sencilla en Latinoamérica de conseguir. Va a un lugar donde venden arcilla, donde hacen macetas de barro y demás, compra la arcilla, la mezcla con musgo esfagno, la humedece, la mezcla con musgo esfagno y va haciendo el canalito, va haciendo los carriles por donde tiene que ir todo el contorno del bosque y obviamente esto cuando empiece por la humedad, el musgo va a empezar a reverdecer y la barrera se va a mantener. Obviamente no tiene que permitir que esto llegue a secarse del todo porque se va a agrietar, pero no se preocupe, no pasa nada. Si por algún momento ella llega a agrietarse, simplemente la hidratamos un poquito con agua y asunto concluido. Ya la hidratación vuelve a activar la arcilla. Si quiere alisarla con una esponjita, con la mano, vuelve a repasarla, la vuelve a mantener y listo. Ok, dicho todo eso, ahora sí ya podemos empezar a ordenar los árboles, que los árboles se ven hermosos. Ya yo limpié un poco las ramas, quité algunas que no servían y todos los árboles están alambrados, no al 100%, pero sí las ramas principales para poderle devolver al árbol un poquito más de posición. El árbol en sí está hermoso. El único árbol que no voy a alambrar es este que está aquí atrás, porque cuando el cliente me trajo el bosque,
nos dimos cuenta acá que le habían robado el árbol que estaba aquí atrás. Entonces, bueno, parte del servicio fue volver a plantar un nuevo árbol de la especie correcta, un hinoki. Entonces, como este está recién trasplantado, no lo voy a alambrar. A mí me gusta seguir esta regla muy sencilla, es que si alambras, no trasplantas, y si trasplantas, no alambras. Puede hacer que el árbol lo soporte, puede hacer que sí. Este árbol prácticamente ni le corté raíz, simplemente lo que hice fue despuntar un poquito para nivelarlas, para poderlas expandir y listo. O sea, prácticamente está, de hecho lo podé, lo limpié bastante para nivelar la fuerza y lo planté. Pero aún así, ¿para qué ir un poco más allá? ¿Para qué llevar el árbol hasta el límite? Mejor ir tranquilo, mejor ir pausado, y así al dueño de esto pues le queda una tarea dentro de unos meses ya ponerse a alambrar y complementar este árbol que está acá. Esto es el único que yo no voy a intervenir más de lo que ya lo hice porque, como digo, está trasplantado. Pero voy a tratar de reacomodar un poco las masas de follaje, las ramas de estos otros 4 árboles, para darles un poco más de sensación. Dentro de la triangularidad debe haber interacción entre ramas de cada árbol para que se vayan traslapando, que se vayan uniendo y que se vea, como digo, una sola masa, pero que se entienda que hay árboles individuales en medio. Entonces es un reto importante visual que vamos a tratar de cumplirlo hoy, darles más profundidad, darles más división entre nubes de follaje. Tal vez habrá que podar un poquito más, limpiar básicamente, refinar, y vamos a ver el resultado final. Así es que vamos a empezar de aquí para allá y vamos a ver cómo nos resulta el trabajo del día de hoy. Bueno, muy bien, ya ahora sí tenemos las ramas en posición y obviamente el árbol necesita un poco más de refinamiento, que eso con el tiempo se le va a ir dando, pero ya podemos ver espacios entre nubes de follaje, ya hay un poco más de interacción. Por ejemplo, en este lado se logró un poco más de interacción, que es lo que buscamos, que la rama llegue casi a tocar este punto donde va cayendo esta otra de acá, que de este lado, que como pueden ver le falta un poco, llegue a cubrir un poco más sin tocar esta parte y llegar a llenar esta área de aquí. Estas ramitas tienen que seguir creciendo y llegarlos a tocar un poco junto con ella, que tal vez esta quede un poco más abajo, esta quede un poco más arriba, siempre logrando una interacción completa, y lo mismo en todos los ángulos. Esto habrá que llenarlo un poco más, esta tendrá que crecer un poquito más, tal vez como hasta por acá, lo mismo esta, y ir desarrollando cada vez mejor lo que es el ápice y la distribución de ramas, obviamente por 360 grados. Pero ya hay división de ramas, ya hay espacios vacíos, ya se ve línea de tronco, ya se entiende mejor cómo está la composición en la interacción. Cada uno tiene triangularidad y entre todos se forma un triángulo. Buscamos que los ápices no sean tan en punta, sino que sean más redondeados. Eso da una sensación de estabilidad, de edad, de un árbol ya más maduro, pero obviamente tenemos que irlo refinando con el tiempo. Ya al dueño del bosque le tocará, con paciencia y con las ramas que se han elegido, irlas alargando más. Repito, esta por acá, esta un poco más, refinar más el ápice. Ella tiene que tener un poco más de peso visual acá. Ella tiene un poco más de peso visual a este lado, y como puede ver hay una rama un poco más fuerte aquí. La podemos extender un par de pulgadas más si acaso y empezar a subir esa interacción y esa conexión entre copas. Va a ir dándole al árbol todavía esa mayor sensación natural del bosque. Componer bosques, hacer arreglos y composiciones, como dije al inicio, es más allá que simplemente escoger una laja y poner un poco de árboles para que se vean bonitos. Lleva planificación, lleva un poco de estrategia, lleva imaginación y sobre todo tiempo, porque los resultados, conforme va avanzando el tiempo, ellos se van
amalgamando, se van fusionando, van trabajando juntos y la interacción cada vez resulta un poco más natural. No es simplemente llegar y poner a lo que se me ocurrió, requiere un poquito de conocimiento un poquito más allá en cuanto a profundidad, en cuanto a colocación, en cuanto a estética, en cuanto a composición en general, naturalidad, originalidad, etcétera. Esto es una muy buena herramienta para desarrollar nuestra imaginación, para expandir nuestros límites y poder tener algo que disfrutar. En este caso son cipreses, pero ¿por qué no con azaleas? ¿Por qué no con pinos? ¿Por qué no con ficus? ¿Por qué no con muchas otras especies? Quercus, robles, olivos, en fin. Hay muchas opciones de bosques que podemos utilizar si utilizamos estos sencillos pasos de la composición, de la posición, de la naturalidad, del número. Estamos seguros y estoy completamente convencido de que con el tiempo esta composición va a ir madurando y la suya también. Va a ir mejorando y las de ustedes también. Simplemente requiere tiempo, paciencia, un poquito de imaginación y sobre todo una muy buena actitud. Y estoy seguro que en poco tiempo van a tener algo digno de qué hablar. Tómenles bastante fotos y disfruten el proceso. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Súper contento de trabajar este hermoso bosque en el día de mi cumpleaños y gracias a todos los que han tomado su tiempito para ponerme un mensaje, una felicitación, un deseo bueno de cumpleaños. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie del video. No olvide que puede seguirme en redes sociales como Instagram y Facebook. Aparezco como Mi Taller de Bonsai. En TikTok aparezco como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!